Hola, hoy vamos a trabajar con el concepto de intervención, ¿sí? De pensar las prácticas docentes como prácticas de intervención y cómo juegan en estas prácticas la teoría y pensar si la práctica docente puede ser posible de ser considerada como un oficio en el cual emergen unos saberes necesarios para el desarrollo de esta relación pedagógica. ¿Y cuáles son los obstáculos, los temores, las dificultades que aparecen alrededor de esta intervención? Antelo y Alió, que son los autores que vamos a abordar hoy, nos ayudan a desarrollar este pensamiento, nos orientan para desarrollar este pensamiento. Estos autores, que son dos pedagogos contemporáneos, especialistas en el campo de la didáctica, Andrea Alió en particular se dedica a la formación docente, también Antelo desarrolla materiales más también desde la pedagogía, eh, y entre los dos construyen un argumento que me parece bien interesante para pensar la práctica docente desde esta lógica hermenéutica, ¿no? Desde esta posición hermenéutica que nos lleva a poder analizar esa práctica, pero a partir del pensamiento de la voz de los docentes, ¿sí? Esto es la marca de la hermenéutica, que nosotros no podemos analizar, pensar, interpretar desde nuestro propio lugar sin contar con la voz del otro. Y tampoco podemos tomar la voz del otro como objeto, extraerla de la subjetividad de quien la produce y decir algo sobre ella, ¿sí? Sobre esto vamos a seguir trabajando en clases siguientes, pero es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque en este decir sobre la voz del otro, lo que debemos considerar es precisamente qué piensan, qué dicen, qué sienten los docentes cuando nos reunimos con ellos o cuando nos proponemos interpretar sus prácticas, ¿sí? Podemos interpretarlas junto con ellos. Esto también tiene que ver con una cuestión de reconocimiento y de valoración del saber que construye, en este caso, el docente, ¿sí? Eh, Como les dije, lo vamos a seguir viendo en otras clases, pero me interesa que nos paremos en ese lugar, que precisamente es lo que hacen estos autores en este texto que vamos a trabajar, que es un capítulo del libro Los gajes del oficio, el capítulo 2, ¿sí? Y elegimos ese capítulo porque allí ellos recuperan las voces de los docentes e interpretan qué les pasa. Y para poder hacer esto, lo hacen a partir de una investigación llevada a cabo con los saberes desarrollados, con las experiencias desarrolladas por docentes nobles, es decir, por docentes que recién han egresado de su carrera de profesorado, que están en sus primeros años de desarrollo profesional. Y allí nos llevan a pensar en que esta intervención que hoy está devaluada, en realidad está devaluada si la miramos en perspectiva histórica con el lugar social que tenía en los orígenes del sistema educativo, momento en el cual la figura del docente y durante muchas décadas funcionó como un sujeto cuya grandeza, ¿sí?, permitía precisamente esa consolidación del ser nacional, de una identidad nacional, ¿sí?, a través de una enseñanza homogeneizante, una enseñanza, diríamos hoy, sostenida desde un paradigma de la escuela clásica, desde una posición positivista, meritocrática, ¿sí? Sin embargo, esta práctica con todas estas características que nosotros hoy trataríamos y tratamos, porque hay muchos resabios de aquella posición todavía, tratamos de transformar, en esos momentos de la historia adquirió un lugar de gran preponderancia
Sobre todo porque lo que allí se jugaba en esa construcción de esa identidad nacional, se jugaba sobre todo en esta cuestión identitaria contenidos de orden moral, ¿sí? Cuestión que hoy no lo podemos pensar de ese modo porque, en primer lugar, la sociedad se ha transformado mucho, ¿no? Las transformaciones sociohistóricas son permanentes en el desarrollo de las sociedades y atraviesan a la educación y por lo tanto atraviesan a la práctica docente, ¿sí? Pero porque sobre todo el Estado ya no requiere de esa función que ya fue desarrollada, hoy requiere de otras funciones. Y allí es donde empieza a aparecer algo que podríamos decir desde la sociedad un supuesto desencanto que no es tal, o por lo menos nuestra posición como cátedra no está parada en ese lugar. Lo que hacemos simplemente es describir algo que recuperamos de las voces del sentido común, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos cuentan y nos muestran los autores es que efectivamente los docentes nobles sienten que no pueden con esta tarea de enseñar, ¿sí? Sienten que allí hay una dificultad que no pueden desentramar en los primeros años al menos del ejercicio de la docencia y que precisamente tiene que ver más con ese componente de transmisión de la cultura, de transmisión del conocimiento, de lo que diríamos contenido. Ahora bien, nosotros venimos trabajando con un concepto desde la didáctica que está más asociado a la idea de formación en sentido amplio que a la de transmisión de unos saberes específicos. No porque neguemos la transmisión de esos saberes específicos, sino porque suponemos, nos paramos en un lugar desde el cual la transmisión de esos saberes específicos implica formar, porque implica mucho más que esa transmisión concreta de la enseñanza del número, del dato histórico o del pensamiento crítico. Implica formar a las personas para que puedan leer el mundo. Y en este leer el mundo también se juegan cuestiones de orden afectivo, cuestiones de orden vincular. Y lo que vemos es que precisamente muchos docentes que encuentran dificultades para desarrollar su trabajo desde un posicionamiento, diríamos más desde las didácticas específicas, ¿sí? Se vuelcan más hacia el desarrollo, el fortalecimiento de este otro aspecto vincular. ¿Por qué? Porque además necesitan de este reconocimiento para poder seguir desarrollando su tarea. Es decir, la complejidad de la tarea de enseñar es tal que digamos, la dimensión afectiva tiene un lugar importante. ¿Para qué? Para no sentir la frustración que nos trae desarrollar una clase y percibir y darnos cuenta, diríamos en términos de Jackson, eh, haciendo un paneo con nuestra clase, ¿no? Mirando las caras, pidiendo respuestas, pidiendo la participación, de que no han entendido, ¿sí? O que irnos de nuestra clase y darnos cuenta que allí no ocurrió lo que esperábamos que ocurriera con el contenido. Entonces, ese otro componente afectivo que lleva a tener una relación más amiguista, podríamos decir, donde los alumnos identifican a sus docentes como buenos, ¿sí? Los autores nos llevan a un juego de palabra que es diferenciar buen docente, ¿sí?, de docente bueno. Y los estudiantes identifican a estos docentes más afectivos como docentes buenos, ¿no? Que podríamos decir como más bondadosos, que los comprenden, que los entienden. No negamos desde la cátedra la importancia del valor del vínculo afectivo. Precisamente ese vínculo es el que va a permitir el desarrollo de una empatía que oriente a los estudiantes hacia la apropiación de los conocimientos. Pero sí
sostenemos, y los autores también hacia el final del capítulo van a plantear esto, ¿sí? Que es necesario el trabajo didáctico con el contenido. Podríamos recuperar allí a Litwin de la unidad 1 y ver cómo ella aborda la cuestión de la protociencia que debe ocurrir sobre todo en el nivel primario. Podríamos trasladarla hoy también al nivel secundario, es decir, en los niveles de educación obligatoria, poder profundizar desde el saber docente, ¿sí?, los saberes necesarios para el desarrollo de los contenidos de la protociencia propia del saber escolar, para que nuestros estudiantes aprendan aquello que es necesario para poder comprender el mundo. Entonces los autores nos llevan a reflexionar y a pensar si en verdad no sería prudente, no sería pertinente sacarle ese halo de grandeza al oficio de enseñar, a la tarea de enseñar, ese halo de grandeza histórico, ¿no?, heredado de los momentos originales de nuestro Estado, de nuestra patria, que fueron tan necesarios en aquel momento y que fueron tan valiosos en aquel momento, y en este momento pensar en algo más pequeño como el acto de enseñar, es decir, sacarle esa gran carga y pensarlo en situaciones más concretas. Cuando ellos nos hablan de pensar como en un oficio pequeño, lo que nos están diciendo es poder pensar en el día a día en el aula, en aquellos contenidos, y si pensamos, por ejemplo, en Jorge Torres y hacemos un diálogo con el currículum, con De Alba, con Terigi, podríamos decir esa selección de contenidos que nos permite desarrollar un contenido justo, que construya el sentido de igualdad, que lo construya democráticamente, que recupere las voces de las minorías y que enseñe a todos aquellos saberes necesarios para poder interpretar al mundo. Pero pensarlo desde una cuestión más acotada, ¿sí?, desde esa posibilidad de intervención en el aula, al lado del estudiante, en su cuaderno, en una relación intersubjetiva uno a uno o de a pocos, ¿sí?, pensar en esa cotidianeidad antes que pensar en la grandeza de todo un Estado y que caiga sobre las espaldas o sobre el sentir de los docentes que tienen que dar respuesta a problemáticas que todos reconocemos exceden la posibilidad de ser resueltas desde el acto de enseñar. En cambio, pensar el aula, pensar la enseñanza de los contenidos específicos del aula, pensar en la construcción de los vínculos, de vínculos saludables desde el aula, sí es una tarea que es posible de realizar. Y a esto nos llevan los autores a pensar en esto, y también les proponemos nosotros que a partir de esos autores empecemos a reconstruir el hilo del recorrido que fuimos haciendo hasta acá. Los voy a invitar a que lean ese texto y vamos a retomar luego con prácticas de enseñanza, con otros textos, para pensar la clase, para pensar y analizar la clase. Pero eso será la semana próxima.